Antes de seguir, si esta historia le está cautivando, no olvide suscribirse a nuestro canal, dejar su me gusta y comentar desde qué ciudad nos está escuchando. Su participación nos alienta a compartir más relatos conmovedores como este. Continuemos. El heredero yacía en la cama del hospital cuando la escuchó por primera vez. No una voz cualquiera, ni el murmullo mecánico de las enfermeras, ni el sonido protocolario de los médicos. Era una melodía, suave, improbable, casi un susurro. Venía del pasillo. Sofía Rojas fregaba el suelo de mármol del pasillo privado, con las manos fatigadas y la mirada ausente. A sus 30 años, soportaba sobre su espalda el peso de 2 continentes. En Bogotá, había dejado un hijo pequeño. En Sevilla, vendía sus días para comprarle un futuro. Mientras la fregona se deslizaba, la voz se le escapaba en un murmullo. Era una nana tradicional, de las que Miguel solía pedir antes de conciliar el sueño. Fernando giró el rostro hacia la puerta entornada. Hacía 6 meses que había recuperado la audición tras la cirugía experimental. 6 meses fingiendo aún vivir en el mutismo. Era lo más seguro. Mientras todos lo juzgaban sordo, él lo escuchaba todo. Cada conversación, cada traición, cada susurro en la hacienda. Y ahora, por primera vez desde el atentado que lo había dejado parcialmente sordo meses atrás, escuchaba algo que no emanaba del poder, emanaba de la humanidad. Ella no sabía que él la escuchaba, no sabía quién era. Para Sofía, aquel era tan solo otro paciente misterioso, aislado en la sala VIP, registrado como señor Torres. Un hombre sin rostro, sin voz, sin historia. Uno más entre tantos a quienes servía y que jamás la verían de verdad. Pero Fernando la vio, primero por los ojos, luego por el sonido, y sin pretenderlo, empezó a escucharla cada día. Sus turnos empezaban a las 5 de la mañana. Limpiaba habitaciones, pasillos, salas de espera. Jamás se quejaba, nunca pedía un día libre. El salario se convertía en remesas mensuales para Bogotá, donde su hermana cuidaba de Miguel. Cada euro valía una semana sin abrazar a su hijo, pero valía la promesa de un futuro más digno. Fernando lo observaba todo a distancia. La forma en que doblaba las sábanas con un cuidado excesivo. Cómo ofrecía agua a los pacientes olvidados por los enfermeros. Cómo sonreía aún exhausta. Él no comprendía aquello. En la hacienda, el servicio era impecable pero gélido. Allí, en aquella mujer colombiana de manos curtidas, había algo que el oro no podía comprar. Había afecto. Empezó a fingir dormir cuando ella entraba. Anhelaba escuchar. Su voz calmaba algo en su interior que ni la propia cirugía había logrado sanar. Ella cantaba, hablaba consigo misma. A veces musitaba canciones de su tierra. Otras pronunciaba el nombre de su hijo. Miguel, siempre Miguel. Fue en la 4ª semana cuando Fernando decidió acercarse. Pero ¿cómo? Estaba confinado por el disfraz. Sordo, aislado, intocable. Concibió entonces una estrategia. Dejó caer deliberadamente un vaso de agua al suelo. Sofía entró apresurada, disculpándose con un español teñido de acento y nerviosismo. Él hizo un gesto con la mano, instándola a quedarse. Ella vaciló. Nadie le había pedido nunca que permaneciera. Fernando señaló un cuaderno sobre la mesa. Hizo el ademán de escribir. Ella comprendió, le acercó un bolígrafo. Él escribió con sencillez, «Cantas hermoso». Sofía se quedó inmóvil. Lo miró, perpleja. ¿Cómo lo sabía él? Solo cantaba cuando creía que nadie la escuchaba. Regresó al día siguiente, con mayor cautela. Él estaba sentado en la butaca cerca de la ventana, contemplando el paisaje urbano más allá del cristal blindado. Cuando ella entró, él volvió el rostro. No había sorpresa. Había una palpable expectación. Ella limpió en silencio. Él escribió de nuevo. ¿Tiene hijos? Sofía se detuvo. Nadie le preguntaba aquello. A nadie le importaba. Tomó el bolígrafo con manos temblorosas y respondió. Un niño, Miguel, 5 años, en Colombia. Fernando leyó y escribió. Debe echarlo mucho de menos.
Ella asintió, sintiendo cómo el nudo en su garganta se apretaba. Escribió de vuelta, todos los días. Así fue como germinó. Conversaciones escritas, breves, más de una honestidad pristina. Él nunca reveló su nombre verdadero. Ella nunca inquirió. Existía una seguridad intrínseca en aquel intercambio silencioso. Él no precisaba simular su linaje ni su poder. Ella no precisaba fingir una fortaleza que a menudo le era esquiva. Pero mientras la conexión entre ambos se afianzaba, algo siniestro se fraguaba en los bastidores del Hospital Santa Cruz. Ricardo Beltrán de Osuna, primo de Fernando y director ejecutivo del Hospital Santa Cruz, era un hombre de apariencia intachable y alma corroída. Sabía que Fernando estaba allí, sabía que su primo simulaba la sordera, y sabía que, mientras el heredero se mantuviera apartado, él podría acumular poder, riquezas e influencias sin contrapesos. Ricardo explotaba a los trabajadores inmigrantes, retrasaba salarios de forma sistemática, vendía información médica confidencial de pacientes acaudalados, sobrefacturaba contratos obscenamente, y ahora urdía algo de mayor envergadura: convencer al Consejo de Administración de que Fernando era incapaz de gobernar, que la sordera lo había debilitado, que el imperio necesitaba un líder vigoroso, alguien como él. Fernando lo escuchaba todo, cada reunión, cada llamada en el pasillo, pero aún no poseía pruebas irrefutables. Necesitaba tiempo, e irónicamente estaba hallando en la compañía silenciosa de Sofía la templanza y la paciencia que jamás había poseído. Ella negó con la cabeza. No deseaba hablar, pero él insistió, señalando de nuevo el papel. Entonces ella cedió. Escribió con letra temblorosa: mi supervisor me ha recortado el salario. Dijo que me había quejado demasiado. Ahora no sé si podré enviar las remesas este mes. Fernando sintió la rabia ascender. Conocía bien a aquel supervisor, un hombre servil a Ricardo, que exprimía a los trabajadores hasta la última gota de dignidad. Él escribió: ¿cuánto necesitas? Sofía leyó y retrocedió. No puedo aceptar. Yo no vine aquí para... Pero Fernando ya estaba tomando su cartera. Sacó todos los billetes que tenía. Eran unos 2.000 euros. Se los extendió. Sofía miró el dinero como si fuera fuego. No puedo, no es correcto. Fernando escribió con firmeza: no es caridad, es justicia. Tú trabajas más que cualquiera aquí. Lo mereces. Ella titubeó. Miró los billetes, pensó en Miguel, en la cuenta atrasada del colegio, en la hermana que hacía milagros con casi nada. Y por primera vez en meses se permitió aceptar ayuda. Tomó el dinero con las manos temblorosas. Miró a Fernando con lágrimas velando sus ojos y dijo con un murmullo apenas inteligible en una lengua ajena a él: obrigada. Fernando no entendió las palabras, pero sí el tono, y por primera vez desde el atentado sintió que su vida tenía un propósito más allá del trono. Pero Ricardo estaba observando. Había notado el tiempo que la limpiadora colombiana pasaba en la habitación de su primo. Había notado la cercanía. Y comenzó a maquinar. 2 días después, Sofía fue llamada a la oficina administrativa. Ricardo estaba allí, con una sonrisa hipócrita en el rostro. Señorita Rojas, tenemos un problema. Falta dinero en la caja del ala VIP, y usted fue vista saliendo de la habitación del señor Torres con algo en las manos. Sofía empalideció. No, yo no robé nada. Tenemos testigos, mintió Ricardo con frialdad. Ella volvió al modesto apartamento que compartía con otras 3 trabajadoras. Se tumbó en la cama estrecha y lloró. No por la injusticia atroz, no por el dinero, sino por la vergüenza, por la sensación de ser, una vez más, invisible y descartable. Fernando lo supo al día siguiente. Escuchó a Ricardo conversando por teléfono en el pasillo, vangloriándose de su estratagema. Sí, me libré de ella. Se estaba acercando demasiado al paciente VIP. No podía arriesgarme. La voz de su primo era gélida y calculadora. Fernando apretó los puños. Quiso levantarse, arrancar la farsa, gritar la verdad. Pero aún no era el momento. Ricardo era poderoso, tenía aliados, controlaba el consejo. Si Fernando se rebelaba ahora,
sin pruebas irrefutables, sería visto como emocional, volátil, exactamente lo que su primo anhelaba. Pero había algo que Ricardo no esperaba. Fernando tenía un plan urdido con sigilo. Aquella noche, salió del hospital por primera vez en semanas. No como heredero, como Torres. Un hombre común, vistiendo ropas sencillas, conduciendo un coche alquilado. Fue hasta el barrio donde Sofía residía, el Bellavista La Palmera. Necesitó preguntar 3 veces hasta encontrar el edificio correcto. Llamó a la puerta. Ella abrió, confusa, con los ojos aún hinchados por el llanto. Cuando lo vio, el choque fue inmenso. «Señor Torres, ¿cómo usted? ¿Por qué?» Él entró, contempló el mínimo espacio, las paredes desconchadas, la maleta sobre la cama. Ella estaba haciendo el equipaje. Fernando tomó el cuaderno que llevaba consigo y escribió: «No se marche, aún no». Sofía negó con la cabeza. «No tengo elección. He perdido el empleo. Sin visado de trabajo, soy ilegal aquí». Él escribió rápido: «Deme 3 días, solo 3. Confíe en mí». Ella lo miró. Había algo en aquel hombre, algo más allá del enigma, algo que hacía latir su corazón diferente. «¿Por qué le importa?», preguntó en voz alta, sabiendo que él no la oiría, o creyendo que no la oiría. Pero Fernando oyó, y por primera vez casi se delata. Fernando regresó al hospital con un plan. Necesitaba pruebas. Precisaba pillar infraganti a Ricardo. Y sabía exactamente cómo. En los días siguientes comenzó a grabar. Usó el móvil oculto bajo periódicos, captando conversaciones en el pasillo. Ricardo era arrogante. Hablaba sin tapujos sobre sobornos, contratos fraudulentos, la intención de sobornar a miembros del consejo directivo. Todo quedaba registrado, pero Fernando sabía que no era suficiente. Necesitaba algo público, irrefutable, que expusiera a Ricardo ante todos. Así que ideó algo arriesgado y dio a su asistente personal, Elena, la única persona que conocía la verdad, que organizara una rueda de prensa. El motivo oficial: anunciar la recuperación del heredero. El motivo real: destruir a Ricardo ante las cámaras. Entretanto, Sofía esperaba. Los 3 días se agotaban. Recibía mensajes de su hermana preguntando cuándo regresaría. Miguel había llorado en la última llamada, diciendo que echaba de menos a su madre. Ella también lloraba, pero en silencio, mirando por la ventana del modesto apartamento, preguntándose si aquel hombre misterioso volvería de verdad. Al tercer día, llamaron a la puerta. Era una mujer elegante, vestida con un traje de sastre impecable, con una sonrisa educada en los labios. «Señorita Rojas, soy Elena Serrano, asistente del señor Beltrán de Osuna. Él me ha pedido que la traiga a la hacienda». Sofía parpadeó, confusa. «¿El señor Beltrán? ¿Fernando? ¿Quién?» Elena sonrió. «El hombre que usted conoce como señor Torres». El mundo de Sofía dio un vuelco. ¿Señor Torres era el heredero? ¿El sucesor del imperio? Aquel hombre que escribía notas amables, que preguntaba por Miguel, que había dado dinero sin esperar nada a cambio, ¿era realeza económica? Ella quiso rehusarse, quiso huir. Pero Elena era firme, amable, insistente. «Él la necesita allí. Por favor». Sofía subió al coche oficial temblando, no de miedo, de incomprensión. ¿Qué querría un heredero con ella? Antes de que Sofía pudiera preguntar algo, la puerta se abrió. Fernando entró. Ya no como el señor Torres, el paciente misterioso, sino como él mismo, el heredero principal, vestido con un impecable traje de lino, la mirada ahora cargada de propósito. Se detuvo ante ella. Por primera vez habló. No escribió, habló. «Sofía». La voz era firme, grave, pero amable. La escuché desde el primer día. Dio un paso hacia atrás, los ojos desorbitados. «¿Esta parte? ¿Usted? ¿Usted oye?» «Sí, recuperé el oído hace meses, pero necesitaba fingir, necesitaba saber quién a mi alrededor era real».
Él dio un paso hacia adelante, y usted fue la única persona real que encontré. Las lágrimas surgieron rápidas, de ira, de alivio, de confusión. Usted mintió, yo confié y usted. Lo sé. Fernando bajó la cabeza. Y lo siento mucho. Pero ahora voy a arreglar esto. Hoy, frente a todos, voy a exponer a quien me traicionó. Y voy a honrar a quien me salvó. Sofía no entendió, pero no tuvo tiempo de preguntar. Elena la guió hasta el salón principal, donde periodistas de todo el mundo estaban reunidos. Ricardo también estaba allí, sonrisa confiada, esperando el anuncio de la abdicación de su primo. Fernando subió al podio. Las cámaras se giraron. Respiró hondo y comenzó a hablar. Hace 6 meses perdí el oído en un atentado. Meses después lo recuperé, pero elegí no contarlo. Elegí observar, elegí escuchar. Su voz resonó por la sala. Y lo que escuché me mostró la verdad. No solo sobre quién trama contra el linaje Beltrán, sino sobre quién sostiene este país con trabajo, dignidad e invisibilidad. Ricardo palideció. Mientras fingía no oír, descubrí que el verdadero silencio no es la ausencia de sonido, es la ausencia de escucha. Fernando se giró hacia la audiencia de periodistas. Este país fue construido por personas que nadie ve. Personas como Sofía Rojas, una colombiana que limpia pasillos de hospital mientras canta para no olvidar al hijo que dejó atrás. Las cámaras se volvieron hacia Sofía, sentada en el fondo del salón. Ella deseaba desaparecer. Pero Fernando continuó. Ella no sabía quién era yo. No me trató como a un heredero, me trató como a un humano. Y eso fue lo que me curó. No la cirugía, sino la empatía. Hizo una pausa. Por eso anuncio hoy el programa Ecos de Esperanza, un proyecto que ofrecerá asistencia médica, educativa y jurídica a todos los trabajadores inmigrantes de esta autonomía. Y Sofía Rojas será su coordinadora. El salón estalló en murmullos. Ricardo fue retirado bajo custodia. Sofía estaba en shock. No lograba procesarlo. ¿Coordinadora? ¿Ella? Tras la rueda de prensa, Fernando se acercó a ella. Sofía lo encaró, aún temblorosa. ¿Por qué hizo esto? Porque usted me enseñó algo que la Hacienda jamás me enseñó, que el sonido más importante no es el del poder, es el de la verdad. Ella negó con la cabeza, las lágrimas resbalándole por las mejillas. No quiero ser un símbolo, solo quiero a mi hijo de vuelta. Fernando sonrió, con suavidad. Entonces tráigalo, legalmente, con dignidad, y quédese. Sofía miró a aquel hombre, un hacendado influyente sí, pero también humano, imperfecto, real. Todavía me debe una explicación, dijo ella, con la voz firme por primera vez. ¿Por qué fingió? ¿Por qué me utilizó? Fernando no desvió la mirada, porque sentía miedo, miedo de confiar, miedo de ser traicionado de nuevo. Pero usted nunca pidió nada, solo dio, y eso me aterrorizó, porque no sabía cómo corresponder. Ella respiró hondo. Empiece escuchando, de verdad, no solo con los oídos. En los meses siguientes se acercaron, no como un hacendado y su trabajadora, sino como 2 personas que se habían encontrado en el silencio y habían aprendido a hablar. Cenas sencillas, conversaciones en el jardín de la hacienda mientras Miguel jugaba. Fernando enseñando árabe al niño. Sofía enseñándole español a él con acento colombiano. Hubo resistencia, claro. La élite sevillana murmuraba. Algunos miembros de la influyente familia desaprobaban. Pero Fernando no cedió. Si voy a liderar, lideraré con verdad. Y la verdad es que esta mujer me mostró lo que el poder nunca me mostró: humanidad. Sofía, por su parte, nunca dejó de ser quien era. Siguió viviendo en un modesto apartamento compartido. Rechazó el título de dama de compañía o cualquier etiqueta que la transformara en una quimera. No soy princesa de cuento de hadas, le dijo una vez a Fernando. Soy madre, soy trabajadora, y si quiere estar conmigo, necesita aceptar esto. Él aceptó, no porque fuera noble, sino porque era verdad.
Un año después, en la ceremonia de inauguración de una nueva clínica del programa, Miguel subió al escenario. Sofía no lo sabía. Fernando había preparado todo en secreto. El niño sostuvo el micrófono, tímido, y comenzó a cantar. La misma nana que Sofía entonaba en el hospital. La misma melodía que había despertado el corazón del hacendado. Cuando Miguel concluyó, el aplauso fue ensordecedor. Pero el sonido más hermoso para Fernando fue el susurro de Sofía a su oído. Gracias por escuchar. La relación entre ellos nunca fue convencional. No hubo una petición de matrimonio regia, ni una corona para Sofía. Ella no la deseaba, y Fernando respetaba su voluntad. No necesito un título para saber lo que representas para mí, le decía él. Pero una noche, bajo el cielo estrellado de Andalucía, mientras Miguel dormía dentro de la tienda de campaña, Fernando y Sofía caminaban lado a lado sobre la arena. ¿Te has arrepentido alguna vez?, le inquirió él, ¿de haberte quedado? Ella reflexionó. Miró hacia el vasto y silencioso paisaje andaluz. No, pero a veces aún echo de menos Bogotá. El rumor de la lluvia, el aroma a café de mi tierra. Fernando sonrió. Pues vayamos, cuando desees. Os llevaré a ti y a Miguel a conocer de dónde vienes. Sofía se detuvo, sorprendida. ¿Harías eso? Haría cualquier cosa. Él sostuvo su rostro con delicadeza. Porque tú me has enseñado que el sonido más relevante no es el que percibimos, es el que decidimos escuchar. Ella sonrió, con los ojos anegados. ¿Y qué has elegido escuchar? A ti, siempre a ti. Y allí, en medio de aquel paisaje andaluz, donde el silencio era más profundo, se besaron. No había cámaras, no había títulos, solo dos corazones que habían aprendido a escucharse mutuamente. Al día siguiente, Sofía despertó con Miguel saltando sobre la cama, pidiendo su desayuno. Fernando ya estaba en pie, ataviado con ropas sencillas, preparando el té. La rutina resultaba desordenada, imperfecta, pero innegablemente real. Mientras desayunaban juntos, Sofía contempló a aquel hombre que un día había fingido no oír y ahora escuchaba con atención todo cuanto sucedía. Contempló a su hijo, finalmente a su lado, y comprendió que la mayor fortuna no residía en el oro, residía en el sentido de pertenencia. Fernando tomó la guitarra que Miguel había recibido como obsequio y comenzó a rasgar las cuerdas. Aún lo hacía con torpeza, pero estaba aprendiendo. Sofía rió. Estás mejorando. Tengo una excelente maestra. Él le guiñó un ojo. Miguel solicitó cantar, y los tres, al unísono, entonaron la canción que un día lo había transformado todo. Bajo el sonido del silencio, donde todo había germinado, la vida finalmente hacía ruido. El ruido preciso, el ruido del amor.